Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero que le estén pasando muy bien. En este momento, tal como lo prometíamos, a resolver dos ejercicios de aplicaciones de desigualdades lineales a nuestra vida cotidiana, pues porque se supone pues que este es uno de los temas que va a entrar al examen, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente pues vamos, no le voy a quitar mucho tiempo, entonces vamos a resolver este par de ecuaciones con el, perdón, este par de problemas con el fin de que ustedes la comprendan y pues puedan resolver el que viene, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿sí? Entonces, una compañía de ensamblar 1.000 artefactos electrónicos en una semana gastando no más de 6.000 unidades monetarias, que pueden ser dólares, pesos, soles, lo que sea, ¿de acuerdo? Por concepto de mano de obra, ¿cierto? Entonces ya tenemos una cosa muy importante que es un costo de no menos, ¿cierto? Perdón, no más de 6.000 unidades monetarias por costo de mano de obra. Si el costo de mano de obra puede ensamblar, si el costo de mano de obra por ensamblar una unidad de día es de 5 unidades monetarias y de noche es de 7 unidades monetarias, ¿cuál es el mínimo número de artefactos que pueden ser ensamblados en las horas diurnas? ¿De acuerdo? Entonces, acá nos dicen algo muy importante. Primero que tenemos que tener en cuenta es que se ensamblan 1.000 artefactos electrónicos en una semana, ¿de acuerdo? Gastando no más de 6.000 unidades monetarias. Ojo, cuando estamos hablando gastando no más, o cuando nos dicen no más, quiere decir que no más, ¿cierto? Quiere decir que tenemos una parte menor e igual que, ¿de acuerdo? O cuando nos dicen tienes que gastar como máximo, ¿cierto? Pues sencillamente utilicemos el mayor, el menor, perdón, ¿de acuerdo? Menor que. Entonces, no más de, llegamos hasta 6.000 unidades de monetaria, ¿cierto? Pero que nos digan, tienes que gastar como máximo 6.000 pesos, ¿cierto? 6.000 unidades monetarias, entonces no vamos a tomar esta parte. O, entonces, esa es la parte que tenemos que tener. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es cuando decimos al menos. Al menos partimos de una cantidad mínima, ¿cierto? Entonces, al menos quiere decir que partimos acá una cantidad mínima que puede ser menor o igual que o menor que. ¿De acuerdo? Ok. Al menos una cantidad mínima, ¿cierto? Al menos que sean 6.000 pesos. Entonces, prácticamente partimos acá directamente con menor e igual que. ¿De acuerdo? O la otra es como mínimo, cuando dicen tienes que gastar como mínimo 6.000 pesos. Entonces, sencillamente tomamos el 6.000, ¿cierto? Y utilizamos el mayor de 6.000 pesos. Entonces queda claro, un ejemplo claro, no tienen, cuando tu papá dice, no tienes que gastar más de 40.000 pesos en la semana en comida, ¿sí? Pues se supone que tú tomas que de esos 40.000 pesos en una cantidad menor e igual hasta los 40.000 pesos, ¿sí? O su papá, por otro lado, llega y le dice, no gaste más de 40.000 pesos, ¿cierto? O, a ver, no gaste más, sería otro valor de mayor o igual que, ¿sí? O gaste hasta 40.000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente puedo utilizar esto. O cuando digan no gaste más de 40.000 pesos, ¿cierto? Entonces puedo utilizar esto, ¿de acuerdo? Bueno, pero cuando dicen no, no, ojo con esto, no gaste más, es muy distinto a decir no más de 40.000 pesos, no vaya a gastar más de 40.000 pesos, a no gaste más de 40.000 pesos. Sencillamente hay que tener en cuenta esa parte de español, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener astucia en esa parte. O al menos, cuando su papá llegue y dice, vaya, compre ropa y gastes al menos 200.000 pesos, pues sencillamente uno se va contento porque al menos va una cantidad mínima, ¿cierto? 200.000 pesos para comprarla, ¿sí? Pero cuando los papás lleguen y dice, gaste un mínimo de 200.000 pesos, ¿sí? Gaste como mínimo 200.000 pesos. Pues sencillamente vamos tomando el mayor que, ¿de acuerdo? Al menos mayor e igual, ¿cierto? Y cuando digan, pues, gástese como mínimo 200.000 pesos, tomamos este acá, ¿listo? Entonces aquí tenemos este nomás y al menos mayor igual que, perdón, menor igual que, mayor igual que, ¿cierto? Y pues los otros sería pues para, estos de acá sería más o menos cuando digan gaste hasta o llegue con gastos hasta, ¿sí? O no vaya a gastar más de, ¿cierto?
o aquí como mínimo vaya gaste desde 6.000 pesos en adelante, gástese 40.000 pesos en adelante, gástese como mínimo 40.000 en adelante, ¿cierto? Entonces ahí podemos utilizar estas, pero no más y al menos siempre voy a utilizar la unidad menor o mayor. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer por acá? Pues resulta y acontece que, ¿cierto? Lo primero que tenemos, lo segundo que tenemos que hacer ahora es, vamos a mover esta señorita barra de acá para que nos deje trabajar. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 1.000 artefactos electrónicos en una semana gastando no más de 6.000 unidades monetarias, ¿de acuerdo? Ok, por concepto de la mano de obra. Si el costo de mano de obra por ensamblar una unidad monetaria es de 5 unidades monetarias por día, y 7 unidades monetarias de noche, ¿cierto? ¿Cuál es el número de artefactos que se pueden ensamblar? ¿De acuerdo? En las horas diurnas. Entonces, ojo que tenemos acá. Eh, costo de unidades ensambladas por día. Por número de unidades. Eso es lo que equivale al costo de producción de unas unidades por el costo es igual al costo total de la producción, ¿cierto? Más el costo de unidades ensamblada de noche por número de unidades. Este es el costo de unidades ensambladas de noche. Esto tiene que ser menor e igual a 6.000 unidades monetarias, según lo mencionan acá, ¿de acuerdo? Aquí hay algo que quiero borrar y este es el plural. Costo de unidades ensamblada de día por número de unidades es igual a lo que valen producir de día. Y costo de unidad ensamblada de noche por número de unidades es igual a lo que cuesta, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, de noche. ¿Listo? Bueno, ok. Listo. Entonces ahora pues sencillamente tenemos esto en español castizo, ¿cierto? Bueno, entonces sencillamente ahora vamos a expresar esto en lenguaje matemático. ¿Cuánto cuesta el costo de fabricar de día? Serían 5 por X, donde X es prácticamente el número de unidades, ¿cierto? Más el costo de fabricar de noche serían 7 por Y, que es Y es igual al número de unidades de noche, ¿de acuerdo? X día, Y de noche, ¿de acuerdo? Tiene que ser menor o igual de 6.000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues resulta que esta es nuestra inecuación, ¿cierto? Pero nuestra inecuación en este momento tiene un problema grave, que tiene dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas, ¿de acuerdo? Y si dos ecuaciones, en una ecuación con dos incógnitas es difícil de operarla, ahora imagínese una desigualdad, ¿de acuerdo? Pero por aquí tenemos una cosa muy interesante. Nos dicen, una compañía de ensamblar 1.000 artefactos electrónicos en una semana, ¿cierto? Por lo tanto, 1.000 artefactos electrónicos serían, en una semana serían los producidos de día y producidos de noche, ¿cierto? Entonces serían X más Y es igual a 1.000. 1.000 artefactos, ¿cierto? Que serían igual a los que se producen de día y se producen de noche, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Sencillamente tenemos dos ecuaciones por dos incógnitas, entonces sencillamente acá lo que hacemos es despejar. X es igual a 1.000 menos Y, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Entonces automáticamente vamos y expresamos, sustituimos esto acá en Y, en X, perdón, ¿cierto? Eh, perdón, podemos despejar, es que aquí me fui hallando X, ¿sí? Cuando tenemos es que despejar Y, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente estamos manejando NX, ¿cierto? Que es la cantidad diurna, no la cantidad nocturna. Entonces sería prácticamente Y es igual a 1000 menos X. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Y ahora sí podemos expresar esta en función, esta cantidad nocturna, ¿cierto? En función de la cantidad diurna, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces quedarían 5X más 7 que multiplica a 1000 menos X, ¿de acuerdo? Menor e igual que 6. Listo. Entonces tenemos 5X más 7000 menos 7X menor e igual que 6000. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente operar términos semejantes. 5X menos 7X nos daría menos 2X. ¿De acuerdo? Y ahora pues, menor e igual, ¿cierto? Que 6000 menos 7000. ¿Cierto? Entonces 7000 estaba negativo, estaba positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces tenemos menos 2X menor e igual que 6000 menos 7000. Entonces sería prácticamente igual a 1000. ¿Listo? ¿Ok? Sería negativo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, 5000 menos 7000 nos daría menos 2000. Perdón, 5X menos 7X nos daría 2X. Y 6000 menos 7000 nos daría 1000. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues sencillamente despejamos X. Al despejar X, recordemos que cambia el signo de la desigualdad, ¿cierto? Entonces, sencillamente decimos que X es mayor ahora igual a menos 1000 sobre menos 2. Entonces, sería prácticamente X mayor e igual a 500. ¿Listo? Ok. Mayor e igual a 500. Y esa es la cantidad de artefactos que se tienen que producir de día, ¿cierto? De noche, pues, ya se hallará, ¿cierto? No nos lo preguntan, porque sencillamente pues nos dicen que es de día. ¿Listo? ¿Ok? Entonces esa es la solución a nuestro primer problema. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cierto? Recuerden utilizar no más o al menos, no más es una cantidad menor que o al menos mayor que, ¿de acuerdo? Escribimos en cuestión en castellano, el costo de unidad por número de unidades, día de día, ¿cierto? Esto es lo que se produce por día, más lo que se produce de noche, lo cual tiene que ser menor o igual de 6000 pesos. Entonces teníamos 5X más 7Y igual a 6000 pesos. ¿De acuerdo? Yo le llamo pesos por cualquier unidad monetaria. Entonces despejamos acá sencillamente mediante esta otra ecuación que sería X más Y igual a 1000, que sería la cantidad de producidos en una semana, artefactos producidos en una semana, los que se producen de día y de noche, igual a 1000, despejamos la cantidad de artefactos de noche para verlos como si fueran de día y prácticamente manipular nuestra ecuación, ¿cierto? Bajo una sola incógnita, ¿cierto? ¿Cuáles serían el valor de artefactos que se producen de noche? Pues Y es igual, ¿cierto? A 500 menos 1000, a 1000 menos 500, pues también serían 500, ¿de acuerdo? Ahí ya, pero ahí tenemos nuestra dos respuestas. Pero generalmente nos tienes el mínimo número de artefactos que tienen que ser ensamblados a las horas diurnas, tiene que ser una cantidad mayor o igual a 500, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sencillamente, mis queridos estudiantes, vamos con otro problema, ¿de acuerdo? Vamos a establecer otro problema por acá. A ver si estoy por aquí, por aquí. Compartamos. ¿Listo? Ok. Aquí nos dicen lo siguiente. Hay un costo de mantener una cuenta en el banco A es 12 unidades, 12 unidades monetarias por un mes más 0,1%, 0,1 unidades monetarias por cheque girado. ¿De acuerdo? Y el costo
El banco B cobra 10 unidades monetarias por mes más 0,14 por cheque girado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy interesante, ¿cierto? Que en este caso, si nosotros vamos a mirar muy bien, ¿cierto? En este momento, ¿quién cobra más caro? ¿Cierto? Pues hombre, va a cobrar caro, sí, más caro, ¿cierto? En cuestión de intereses, en cuestión de cheques girados al mes, ¿cierto? Entonces es el banco A, ¿de acuerdo? El que va a cobrar más barato, perdón. Entonces vamos a leer realmente qué es lo que pasa. El costo de mantener una cuenta corriente en el banco A es 2 unidades monetarias por mes más 0,1 unidades monetarias por cheque girado. El banco B cobra 10 unidades monetarias por mes más 0,14 unidades monetarias. Más barata en cheques el banco A por cheque girado. ¿A qué tipo de cliente más le conviene el banco en términos de costo mensual? ¿Cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este momento, ¿cierto? Es que el costo de un banco, el costo del banco A, ¿cierto? Es igual a costo fijo más el costo por cheques girados. Un momentico, me corro un poquito para acá para escribir mejor. Muy feo. A ver, hacemos más costo fijo más el costo por cheque girado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? ¿Cierto? Entonces, pues vamos a analizar realmente cuestión de cheques, en cuál banco sale más caro, ¿cierto? Porque obviamente, pues uno en este momento es un costo fijo, pues obviamente el banco A le va a ser terriblemente más caro que el banco B, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en este momento el costo fijo pues no tiene mucho que ver, es una variable como de segunda o tercera, de que tercera categoría. ¿Por qué? Porque nos va a importar la cantidad de cheques que movamos, ¿cierto? Y entonces en este momento el banco A va a dar una tasa muy menor a lo que ofrece el banco B por cheques dados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el banco A, el costo A va a ser menor que el costo B en cuanto a relación de cheques. ¿Sí? Ya una cosa sería distinta en cuanto a costo fijo, ¿no? Pero realmente, como yo digo, entre más cheques se giren, pues va a haber más gasto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál banco nos conviene? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece, pues, que tenemos acá directamente dos tipos de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí el costo fijo, que sería 12 unidades monetarias más 0,1 X, ¿cierto? Donde X va a ser el número de cheques, ¿cierto? Tiene que ser menor ujú, que el costo del costo de este banco, que sería 10 más 0,14 X, donde X también tiene que ser el número de cheques, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues sencillamente vamos y despejamos, desarrollamos esta ecuación, como esta una ecuación común y corriente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente tenemos lo siguiente, ¿cierto? Ya tenemos acá las comparaciones de los costos del cheque. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues sencillamente tenemos acá 12 por términos semejantes, ¿cierto? 12 menos 10 es igual a 0,14x menos 0,x, 0,1x, ¿de acuerdo? 12 menos 10 nos daría 2, ¿de acuerdo? Igual 0,14 menos 0, nos daría 0,04, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto?
Ay, perdón, antes de que se me olvide, ojo, ojo, porque ese es un error que a veces uno comete por velocidades, jóvenes, jóvenes, ojo. Aquí tenemos esta partecita. No olvidemos que es una desigualdad. Entonces aquí no es una ecuación, es una desigualdad, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que mantener este menor que y este menor que igual. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Y sencillamente, pues ahora despejamos. X es igual eh, a, perdón, X, yo doy mi igual. A 2 dividido entre 0,4. Por lo tanto, ujú, ¿a qué tipo de cliente les conviene el banco A en términos de costo mensual? ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente, en este momento nos dice, ¿cierto? Que X, eso nos daría, esto 2 dividido entre 0,4 nos daría X menor que 5, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento, ya por esta parte podemos decir, ¿cierto? Que a partir de 50 cheques, ¿cierto? A partir de 50 cheques, una cantidad menor de 50 cheques, ¿cierto? Eh, tienen que ser en este momento, es decir, la cantidad de cheques, ¿cierto? Que lleguen con una cantidad mayor a 50 cheques, te conviene, o sea, perdón, la cantidad de clientes que lleguen con una cantidad mayor a 50 cheques, sencillamente pues le conviene el banco A, del resto le conviene el banco B. Es decir, yo empiezo a trabajar, ¿cierto? Empiezo a distribuir pues mi banco B, ¿cierto? Y a partir del banco B me es útil hasta que llego con los 50 cheques, ¿cierto? De ahí me es más rentable aplicar el banco A. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, listo, mis estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontraremos el día de mañana. ¿Vale? Éxitos en su evaluación y yo sé que ustedes van a ser capaces de sacar una muy buena nota. ¿Listo? Entonces, estén muy, muy